Gracias, presidenta. Pretendemos con esta proposición no de ley acabar con la pregunta dichosa de con IVA o sin IVA. Esa sería nuestro objetivo a alcanzar con esta aprobación, si fuera posible, de esta proposición no de ley, porque realmente lo que queremos es que el Gobierno de Aragón pueda recaudar más haciendo visible esa economía sumergida. El informe Funcas estima que a partir de estos tiempos va a ser notable el crecimiento en la economía sumergida debido al incremento en la carga fiscal que se está teniendo, a la crisis que ha aumentado los niveles de la economía sumergida y a la tolerancia que existe entre la población sobre el dinero negro o sobre, como digo, la economía sumergida. Esta representa en España un 20% del PIB. El fraude laboral alcanza a nada menos que a 4 millones de empleo, un 9% de la población española, y si hablamos de población activa, a un 18%. Si hablamos de cohorte de empleo sumergido directo por fraude laboral, es decir, aquel en el que el empleador y el empleado no pagan ni la seguridad social ni los impuestos, se alcanza la cifra de 1,3 millones de personas. Y por lo tanto, como está afectando a sectores muy determinados de la economía española, como es el empleo doméstico, en el que hay más de 300.000 empleos sumergidos todavía, en servicios como la dependencia o en sectores que tienen que ver con las reformas de las casas, de las viviendas, etcétera, o de profesiones liberales. Por eso nosotros pedimos en esta proposición no de ley que el Gobierno de Aragón, no decimos ni siquiera cuáles tienen que ser el paquete de medidas que presente, sino que presente alguna medida que luche efectivamente contra la economía sumergida aragonesa. Porque además nosotros creemos que la ley de impuestos de 2016, 10 meses después, no ha servido para el objetivo que se dijo que valdría. No ha servido ni para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos en el territorio, no ha servido tampoco para contener el déficit, no ha servido tampoco para crear empleo y tampoco ha servido para resolver la emergencia social. Y más bien creemos que la ley de impuestos de 2016 para lo que de verdad ha servido es para ese mero interés recaudatorio que ha tenido este Gobierno. Esto ha hecho además que se dañe de una manera importante y seria a la competitividad de nuestras empresas. El Grupo Parlamentario Aragonés, por lo tanto, presenta esta proposición no de ley porque de aquí hasta que el Gobierno traiga una ley de medidas tributarias vamos a traer, a ser posible cada pleno, una medida que haga que se recaude de otra manera a través de la ley de impuestos, y hoy, como digo, la hacemos en materia fiscal sobre la recaudación que se podría conseguir aflorando la economía sumergida. Hoy, como digo, más que nunca, el Gobierno de Aragón se encuentra en una clara desventaja. No tiene una mayoría clara, es un Gobierno hoy cada vez más débil y, por supuesto, en minoría, y necesita de acuerdos de todos para poder sacar y aprobar la nueva ley de medidas tributarias. Y, por lo tanto, entiendo que el Gobierno de Aragón y los dos partidos que sustentan este Gobierno tendrán que ser más flexibles con el resto de partidos políticos y aceptar algunas de las medidas que les estamos proponiendo constantemente, porque lo que no se va a poder conseguir es constantemente el voto favorable para arreglar los desaguisados del presupuesto de 2016 y, a cambio, el Partido Socialista no ceda absolutamente nada de sus posturas. Y, por lo tanto, si quieren que haya una ley de medidas tributarias en el 2016, tendrán que ser más flexibles con aquellos grupos parlamentarios que les estamos proponiendo un tipo de medidas que yo creo que facilitan la labor a todos. Se podría conseguir una mayor recaudación,
porque aflorar la economía sumergida supondría en Aragón acabar con el déficit estructural que tiene esta comunidad autónoma. Además, después de la subida impositiva de este año, creemos que a las empresas ya se les ha hecho demasiado daño con esa subida impositiva, con esos palos en las ruedas que se les ha puesto por esa falta de medidas y de impulso de medidas de generación de economía en nuestra comunidad autónoma, y porque además de estar castigados por la crisis, están castigados por la tolerancia que existe con la economía sumergida, que daña y golpea esa competitividad de nuestras empresas aragonesas. Por lo tanto, resolver ese dilema del pago con IVA o sin IVA hará que, como digo, se mejore la recaudación aragonesa, que buena falta le hace, y que, como digo, si consiguiéramos aflorar esa economía que supone el 20% del PIB, desde luego acabaríamos, como digo, con el déficit de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, esta es nuestra primera medida de ese paquete de medidas que queremos traer sobre nuestras propuestas y nuestro posicionamiento en medida tributaria para el año 2017, y esta primera es una clara apuesta para luchar contra el fraude laboral, con ese objetivo de combatir la economía sumergida. Por lo tanto, acabemos con esa pregunta de con IVA o sin IVA, y, por lo tanto, esta proposición no de ley, que ni siquiera pretende decirles qué paquete de medidas tienen que traer, sino que nos traigan alguna, la que sea, alguna seguro que mejor será que nada, es que instamos al Gobierno de Aragón a incentivar, a través de bonificaciones fiscales, a aquellos sectores empresariales más acusados por el fraude fiscal. Y, como digo, somos generosos. Tráiganos una propuesta, no le decimos cuál tiene que ser. Queremos que las empresas aragonesas que pagan religiosamente sus impuestos sean más competitivas, y esto solo se hace luchando contra el fraude que les amenaza. Nuestras empresas han experimentado un descenso de la incentivación económica, un aumento de los impuestos. Esto, unido al fraude que existe con la economía sumergida y a la falta de incentivos, más esa tolerancia que está instalada en nuestra propia cultura, hace que nuestras empresas estén peor situadas que otras empresas de otras comunidades autónomas o de otros países. Por lo tanto, les pido el voto favorable a esta propuesta, que no deja de ser una iniciativa en positivo para tratar de recaudar más de otra manera. Gracias.